cada vez más graves. Ahora, nosotros revisábamos hace algunos días un titular que tiene que ver con la denominación que ahora la ONU habla sobre el cambio climático y tiene que ver con la ebullición global. Claro. Ya no habla de calentamiento global, sino que... crisis climática. Claro, pero al momento de hablar de ebullición global, ¿usted cree que esa ebullición global ya se instaló? Sabes que yo justo no soy tan fan de cambiarle los nombres a las cosas, porque cuando tú le cambias los nombres a las cosas haces que es más difícil a la gente seguirle el ritmo a esta discusión. El término ebullición no lo acuñó la ONU, sino el secretario general de las Naciones Unidas, que es un político. Él fue primer ministro de Portugal, ahora trabaja como diplomático en la ONU, pero a los políticos les encanta poner nombres llamativos para salir en cámara y tener una conferencia de prensa que les permita ganar unos puntos de rating. A mí no me gusta cambiarle el nombre a las cosas. Yo diría que además ebullición, un término que uno utiliza, es lo mismo que hervir agua. Claro. Entonces ese es un término que uno utiliza, digamos, en la cocina. Mezclarlo con un tema climático es innecesario. Si uno quiere acentuar la gravedad de la situación, basta con mostrar indicadores técnicos de verdad o las imágenes que ustedes están mostrando. Sí, lo que pasa es que usar lenguaje hiperbólico no siempre necesariamente ayuda, pero, desde mi perspectiva. Lo que pasa es que si uno quiere remarcar la diferencia del fenómeno que estamos... Yo entiendo que la ONU lo que busca es generar un mensaje más amplio, digamos, a la persona, llamarles la atención. Claro, no tanto asociarlo como un concepto técnico, digamos, pero la paradoja está instalada en el planeta. O sea, acá vemos a China que está enfrentando tifones, está enfrentando inundaciones en todos sus territorios. Y resulta que los chinos son los que, entre otros, como Estados Unidos también, que más les cuesta esto de que efectivamente pongámonos las pilas. Claro, porque además son los países que más contaminan y los que finalmente, cuyos resultados más repercuten, pero en todo el planeta. Ahora, revisemos otra imagen y ahí usted también nos ayuda, profe, a entender todos estos fenómenos, porque sobre todo cuando nos preocupamos por el calentamiento de los mares, y ahí usted nos ha explicado también cuáles son esas consecuencias, la verdad es que son fenómenos cada vez más intensos, vientos más intensos y probablemente nunca antes vistos. Entonces, si nos vamos a tener que acostumbrar a esta situación y se va a quedar instalada de aquí para los próximos años o probablemente de por vida, es bien preocupante porque no estamos preparados para un cambio tan drástico. Sí, yo diría que el principal problema es que no es que esta nueva situación que estamos viviendo hoy, 2023, se va a quedar instalada. El problema es que esta situación no se queda instalada porque va empeorando paulatinamente. El calentamiento global lo que hace es que las cosas continúen empeorando. Es más fácil, por ejemplo, adaptarse. Di tú que logramos estabilizar el clima actual, que no es particularmente amigable. Tenemos montones de olas de calor, montones de lluvias torrenciales, incendios forestales. Ya, pero igual lo estabilizamos. A esa nueva situación tú te puedes adaptar. Pero adaptarse a una situación que empeora paulatinamente, no solo eso, empeora aceleradamente, es mucho más complicado, ¿te fijas? Entonces, por eso es tan importante estabilizar el clima y eso significa dejar de emitir gases de efecto invernadero tan pronto sea posible. Porque si no, la situación va a seguir empeorando. Pero profe, ¿sabe lo que pasa? Es que yo se lo pregunto desde la ignorancia y el sentido común. O no sé si está en sentido común, pero de la ignorancia sí. ¿A qué me refiero? Es que hay un daño que ya está hecho. O sea, hay hielo que no hay. Que está evitando que se reflejen los rayos del sol y eso amortigua el efecto invernadero. Hay emisiones que se han hecho ya desde la primera revolución industrial, en la primera mitad del siglo XIX. O sea, hay cosas que ya están instaladas. Hay una necesidad de alimentar a 8.000 millones de habitantes en el planeta. O sea, eso no es menor, porque eso significa que necesitamos superficie agrícola, por ende talamos más bosques, hay una deforestación incipiente en los grandes bosques boreales y también amazónicos. O sea, hay un montón de cosas que, póngale usted que digamos ya, se acabó, listo, ni una más, ni un efecto invernadero, el daño ya está hecho. ¿Qué comemos? Y el planeta ya entró en una espiral de calentamiento que va a ser muy difícil que nosotros en poco tiempo logremos detener, porque nos demoramos harto en dejar la escoba, como 2 siglos, y ahora no sé si me explico. Ese es un buen punto. O sea, es verdad lo que tú dices, que nos vamos a demorar en detener este problema. También es correcto cuando tú dices, mira, el daño ya está hecho. Regresar al clima que nosotros recordamos aquí en Chile central, en la década de los 80, en la década de los 90, cuando llovía, cuando los inviernos eran realmente inviernos y no teníamos 23 grados como ayer, 26 grados como el sábado en Santiago. Una ola de calor. No, ese clima, desgraciadamente, ya lo perdimos. El daño, como tú bien dices, ya está hecho. Esa es la mala.
La buena es que al menos podemos evitar que la situación continúe empeorando. Si nosotros no detenemos el calentamiento global, no solo que ya vamos a tener el daño actual, sino que vamos a continuar incrementando los daños. Es decir, los 26 grados del sábado podrían convertirse en unos años más en 28 grados, en 30 grados. Nos vamos a quedar sin nieve en la cordillera, y quedarnos sin nieve en la cordillera significa quedarnos sin agua para la primavera y el verano. Así que la moraleja de todo esto es que la situación puede ser mucho, mucho peor, y para evitar esos escenarios mucho, mucho peores, tenemos que tomar acción ya. ¿Verdad también es cuando tú dices que esto nos va a tomar tiempo en resolver? Sí, nosotros creemos que nos va a tomar hasta mediados de siglo. Y eso significa que hasta mediados de siglo, que es lo que nos va a tomar hacer la transición energética para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que tomar medidas adicionales para adaptarnos, para no quedarnos sin agua, por ejemplo, en Santiago.